Oídos los alegatos de conclusión de los apoderados de las partes demandantes, señor Luis Eduardo Gámez Manrique, y demandado Nación Ministerio de Defensa Policía Nacional, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2013-004800, procede entonces a proferir fallo de fondo que ponga término en esta instancia al proceso antes referenciado. Para tal efecto, entonces, se procederá muy brevemente a recordar las posiciones que han sido formuladas tanto en el escrito de demanda como en el escrito de contestación y que fueron recogidas en la audiencia o en la parte inicial de esta audiencia. Tal como se dijo en esta mañana, el demandante pretende la nulidad del acto administrativo que en su momento negó la petición de liquidación y pago de las prestaciones laborales que venía devengando mensualmente como agente profesional antes de su homologación al nivel ejecutivo de la Policía Nacional como subintendente. Considera que la normatividad lo ampara para pretender el reconocimiento de estas prestaciones laborales que venía devengando como agente, toda vez que a su juicio su situación salarial y prestacional le fue desmejorado con su homologación al nivel ejecutivo. Por su parte, la entidad demandada considera que no le asiste derecho a la entidad, a la parte demandante, toda vez que de manera libre y voluntaria acogió su homologación al nivel ejecutivo y que esa presunta desmejora no sucedió en la realidad y que por el contrario lo que sucedió fue una mejora sustancial en los salarios y prestaciones salariales y sociales que le asiste derecho una vez homologado al nivel ejecutivo de la Policía Nacional. De esta manera, entonces, el problema jurídico que se formuló en la audiencia inicial tenía que ver con si se acredita o no esa desmejora con la homologación al nivel ejecutivo, si el demandante resultó afectado desmejorando su situación al haber decidido homologarse del grado de agente profesional al grado de subintendente en el nivel ejecutivo de la Policía Nacional, y así fue planteado el problema jurídico en esta audiencia. Para tal efecto, entonces, importa responder a esta sala si la homologación al nivel ejecutivo le implicó realmente una desmejora salarial y prestacional al demandante. Para la sala, de manera anticipada, responderá a este problema jurídico que las pretensiones no tienen vocación de prosperidad, pues la entidad demandada ha reconocido los factores salariales y prestacionales que de acuerdo a las normas aplicables lo han ordenado, es decir, a la Ley 180 de 1995, el Decreto Ley 132 de 1995 y el Decreto Reglamentario 1091 del mismo año. A juicio de la sala, no se acreditó en el proceso que la homologación al nivel ejecutivo le hubiera implicado al demandante una real y sustancial desmejora en su situación salarial y prestacional. Procede entonces la sala a reflexionar y a explicar sobre por qué de la decisión de negar las pretensiones de la demanda. Tal como se había señalado en la audiencia inicial, acerca de los hechos aceptados, no existe discusión en que el demandante ostentó su grado de agente profesional antes de la homologación y que de manera voluntaria y libre decidió homologarse al nivel ejecutivo de la Policía Nacional a partir del 1 de marzo del año 1998. También se acreditó en el proceso, y sobre eso tampoco hubo discusión, que para el mes de diciembre del año 95 el actor devengó el sueldo básico, prima de nivelación ejecutiva,
subsidio de alimentación y seguro de vida. Que el señor Luis Eduardo Gámez se retiró de manera definitiva del servicio a partir del día 28 de marzo del año 2012, laborando al servicio de la Policía Nacional por un total de 25 años, 9 meses y 28 días, siendo su última unidad la estación de policía de Sogamoso. Que tampoco hubo discusión que el 10 de septiembre del año 1992 el actor solicitó a la entidad demandada la liquidación y pago de los factores salariales, y respecto de esta petición la entidad demandada se pronunció dando respuesta negativa, oficio que es objeto de este proceso y sobre el cual se pretende la nulidad del mismo. Se acreditó también que el demandante reconoció como beneficiarios para recibir el subsidio familiar a su cónyuge Luz Dari Montenegro y a sus hijos Natalia y Luis Daniel. Sobre estos supuestos fácticos, tal como se había señalado en la audiencia inicial, fueron aceptados expresamente por la parte demandante y obra prueba documental que así lo confirma. Corresponde entonces verificar si realmente hubo o no la desmejora alegada por la parte demandante, no sin antes hacer la siguiente reflexión de tipo normativo y jurisprudencial. Sobre este aspecto de la reflexión normativa y jurisprudencial, la Sala de Decisión número 1 del Tribunal Administrativo de Boyacá ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en fallo del 15 de abril del año 2013, siendo parte demandante el señor Armando Pisa Suárez, cuyo radicado corresponde al número 2012-000-4200, Sala de Decisión número 1, con ponencia del suscrito magistrado. Asimismo, el Tribunal Administrativo de Boyacá, en Sala de Decisión número 3, con ponencia de la magistrada Clara Elisa Cifuentes Ortiz, en fallo del 11 de julio del 2013, siendo demandante el señor José Eulogio Nontoa Cómbita y radicado número 2012-00-202-00, ha señalado respecto del ordenamiento jurídico aplicable a este asunto que efectivamente la Ley 180 de 1995 le concedió facultades extraordinarias al presidente de la República para desarrollar el nivel ejecutivo. El legislador en ese mismo cuerpo normativo de la Ley 180 previó que no era posible, al establecer o al desarrollar el nivel ejecutivo de la Policía Nacional, discriminar ni desmejorar en ningún aspecto la situación de los suboficiales y agentes de la policía que decidan homologarse a este nivel ejecutivo. Estas facultades extraordinarias fueron desarrolladas por el Decreto Ley 132 de 1995 y en cuyo artículo 13 se dispuso que podían ingresar al primer grado del nivel ejecutivo de la Policía Nacional los agentes en servicio activo siempre y cuando reúnan los siguientes requisitos. Primero, solicitud escrita a la Dirección General de la Policía Nacional. Segundo, acreditar el título de bachiller. Tercero, evaluación y concepto favorable del Comité de Evaluación del Personal de Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional. De esta manera, entonces, la Sala de Decisión número 1 del Tribunal reafirma su postura en el sentido de que esta normatividad dispuso que el ingreso de los agentes en servicio activo a la carrera profesional de nivel ejecutivo debía ser voluntario y libre, a través de la figura de la petición o solicitud escrita dirigida a la Dirección General de la Policía Nacional, tal como se acreditó en este proceso con la decisión de la parte demandante de acogerse a este nivel ejecutivo de la Policía Nacional. El mismo Decreto Ley 132 dispuso en los artículos 15 y 82 que el personal que ingresa al nivel ejecutivo de la Policía Nacional se sometía al régimen salarial y prestacional determinado en las disposiciones que sobre salarios y prestaciones dictase el Gobierno Nacional. Y el artículo 82
contempló que el ingreso al nivel ejecutivo de la Policía Nacional no podía discriminar ni desmejorar en ningún aspecto la situación de quienes están al servicio de la Policía Nacional. Posteriormente, en desarrollo de este artículo 15, el Gobierno Nacional estableció el régimen de asignaciones salariales y prestacionales para este personal del nivel ejecutivo con el decreto 1091 de 1995, creando así el régimen propio, autónomo, único del régimen salarial y prestacional del personal del nivel ejecutivo. En este régimen, contemplado en el decreto 1091 de 1995, se dispuso que las personas que decidían o decidieron ingresar o homologarse al nivel ejecutivo no podían resultar afectados con ninguna desmejora o discriminación en comparación de las que venían gozando cuando se encontraban en calidad de suboficiales o agentes. Es por ello entonces que para la sala no sería lógico que al momento del ingreso al nivel ejecutivo, el que era entonces suboficial o agente terminara en condiciones salariales y prestacionales reducidas o desmejoradas, pues además de reñir con la sana lógica resultaría contrario a los postulados constitucionales de progresividad y buena fe. Según el ordenamiento jurídico contemplado en estos decretos, se dispone entonces la existencia de dos situaciones. Una situación que corresponde propiamente hablando sobre la homologación, que consiste en aquella situación de quienes estando al servicio de la Policía Nacional ingresen al nivel ejecutivo. Se trata entonces de aquella situación de los suboficiales y agentes que decidieron de manera libre y voluntaria acogerse a este nivel ejecutivo de la Policía Nacional. En este caso, para estas personas, para estos servidores públicos, le asistía el derecho a no resultar discriminados ni desmejorados en ningún aspecto. Y la otra situación corresponde ya a la incorporación directa de las personas que decidieran vincularse al nivel ejecutivo de la Policía Nacional. En todo caso, para ambas situaciones, tanto para los que ingresan mediante la figura de la homologación, como para las que ingresen de manera directa, les resultaba aplicable el régimen propio del establecido en el decreto 1091 de 1995, esto es el régimen salarial y prestacional del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, con la única condición entonces que para aquellas personas que resultaron siendo homologados no podían resultar desmejorados ni discriminados en su situación. Así entonces, en el expediente se encuentra acreditado que la situación del demandante se encuentra en la primera hipótesis, es decir, el demandante se acredita que fue una persona que antes de su homologación estaba en el nivel de agente profesional y que de manera libre y voluntaria decidió acogerse al régimen del nivel ejecutivo mediante la figura de la homologación. Así las cosas entonces, le corresponde entonces al demandante demostrar que su situación resultó desmejorada para que resulte avante en sus pretensiones. Sobre este tema de si resultó, de cómo interpretar la presunta desmejora y cómo interpretar la correcta lectura de qué régimen aplicar o no, corresponde recordar a esta sala los precedentes señalados, los precedentes del 31 de enero del año 2013 de la sección segunda, subsección B del Consejo de Estado, y también del precedente fijado el 17 de abril del año 2013 por parte de la sección segunda de la subsección A del mismo Consejo de Estado. En estos dos precedentes se acogen para una situación idéntica sobre homologación al nivel ejecutivo de la Policía Nacional dos posturas distintas. En la providencia del 31 de enero del año 2013, el Consejo de Estado
considera, entre comillas, el citado desmejoramiento, no obstante, no puede mirarse aisladamente o, dicho de otra forma, factor por factor, pues ello permitiría la posibilidad de crear sin competencia para el efecto un tercer régimen, compuesto por aquellos elementos más favorables de cada uno de los regímenes en estudio. En este caso, el de agentes, decreto 1213 de 1990 por un lado, y el del nivel ejecutivo, decreto 1091 de 1995 por el otro. Por el contrario, y en virtud del principio de inescindibilidad, ampliamente delineado por la jurisprudencia laboral contenciosa, la favorabilidad del nivel ejecutivo al que se acogió libremente el interesado debe observarse en su integridad, pues es posible que en la nueva normativa aplicable, la contenida en el decreto 1091 de 1995, existan ventajas no estipuladas mientras ostentó la condición de agente y que a su turno se hayan eliminado otras, pese a lo cual en su conjunto su condición de integrante de nivel ejecutivo le haya permitido incluso mejorar sus condiciones salariales y prestacionales. En este precedente de la subsección B del Consejo de Estado del 31 de enero del año 2013, el Consejo de Estado acoge el principio de inescindibilidad normativa para negar en ese caso específico las pretensiones de la demanda, toda vez que no hubo la presunta desmejora y que por el contrario lo que ocurrió fue una situación de mejoría y que no era procedente combinar los dos regímenes para hacer una combinación para incluir un factor de un régimen a otro régimen. Sin embargo, en la sentencia del 17 de abril del año 2013, la subsección A de la misma sección segunda del Consejo de Estado concedió las pretensiones, toda vez que consideró que factor por factor el nuevo régimen de homologación no le era favorable y por tal motivo acogió las pretensiones de la demanda, considerando que tenía un derecho adquirido a que sus acreencias laborales se definan conforme a lo establecido en el decreto ley 1212 del año 90, en lo que no se encuentre previsto en el decreto 1091 del año 95 o cuya previsión sea de inferior beneficio. La Sala de Decisión número 1 ha acogido la tesis señalada en el primer precedente del 31 de enero del año 2013 por considerarse aquella que más se ajusta al principio de inescindibilidad normativa y también al principio de igualdad. En el fallo del 15 de julio del año 2013 de esta corporación de la Sala de Decisión número 3, demandante José Eulogio Nontoa, ya referenciado, se hizo alusión a por qué resultaba aplicable la decisión del 31 de enero del 2013 y no la de la decisión del 17 de abril del año 2013, razonamiento que acoge íntegramente esta Sala de Decisión número 1, toda vez que, como ya se había manifestado, la primera decisión, la del 31 de enero del 2013, se acopla más con el principio de inescindibilidad normativa y además con el principio de igualdad. Es evidente entonces, tal como quedó expuesto, que un trabajador no puede por ninguna circunstancia ser desmejorado en sus condiciones laborales. Sin embargo, so pretexto de proteger el principio de progresividad, no es razonable ni procedente aplicar a la misma persona lo más beneficioso de dos regímenes laborales distintos, creando uno tercero, pues es claro que la competencia para tal fin recae exclusivamente en el legislativo. Conforme a lo expuesto entonces, considera la sala más adecuada
y garantiza tanto el principio de inescindibilidad como del de progresividad y de igualdad, el criterio expuesto en la providencia emitida el 21 de enero del año 2013 por la subsección B de la sección segunda del Consejo de Estado, la cual, tal como se citó anteriormente, propende, porque en casos como el que nos ocupa, la presunta desmejora para el empleado al homologarse al nivel ejecutivo debe determinarse en el caso particular, no comparando cada uno de los factores salariales y primas de vengada, sino estudiando el valor total de lo percibido en cada uno de ellos. Pues es claro que son diferentes y el hecho de que sean más o menos en cada uno no implica por sí mismo un desmejoramiento en las condiciones laborales. Así las cosas, entonces, le incumbe al actor demostrar la ocurrencia del supuesto de hecho, en este caso, de la presunta desmejora para que opere a su favor el efecto jurídico perseguido, esto es, el reconocimiento de las prestaciones que pretende con el decreto 1213 del año 1990. La carga procesal ha de consistir en acreditar con suficiencia y certeza que el nuevo régimen que se le ha aplicado por la administración, esto es el decreto 1091 de 1995, es más restrictivo u odioso que el anterior, el decreto 1213 de 1990. Sin embargo, no resulta atendible afirmar que el nuevo régimen es restrictivo porque no contiene alguna de las prestaciones que se le venía reconociendo. Y es que el asunto no es un debate estrictamente normativo, sino que el demandante en su carga procesal de probar los supuestos de hecho le incumbe demostrar que efectivamente ocurrió una desmejora comparando en su integridad los dos regímenes salariales y prestacionales y no comparando normativamente factor de un régimen respecto del otro, porque de esa manera no se cumple con el supuesto de hecho que la norma ha consagrado. Respecto al principio de inescindibilidad, ya el Consejo de Estado se ha pronunciado al respecto. Se ha dicho que de conformidad con el principio de inescindibilidad, tal apreciación resulta equívoca, pues dentro de una sana hermenéutica no es viable desmembrar las normas legales, de manera que a quien resulta beneficiario de un régimen de transición debe aplicársele en íntegro el régimen que lo cobija y no parcialmente tomando partes de uno y otro ordenamiento. Este precedente fue recogido por el Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, siendo ponente el doctor Gustavo Eduardo Gómez Aranguren en sentencia del 2 de octubre del año 2008, radicado interno 2599-07. De esta manera, debe analizarse cada caso particular para dictaminar si efectivamente la situación del demandante fue desmejorado con la aplicación del nuevo régimen o se sitúa en una situación de discriminación. Y le corresponde a la parte demandante llevar a cabo un estudio exhaustivo y completo, comparando en su integridad, se repite, no parcialmente, los dos regímenes. Respecto al caso concreto, observa la sala que la entidad demandada negó el pedimento del actor argumentando que mientras éste estuvo en servicio activo de la Policía Nacional en el grado de agente, le fue aplicado el decreto 1213 de 1990 y que en virtud de la homologación al nivel ejecutivo le fue aplicado el decreto 1091 de 1995. Precisó que al homologarse al nivel ejecutivo quedó sujeto en todos los aspectos al régimen de dicha carrera. En igual sentido se refirió a los documentos solicitados y a las cesantías retroactivas. La sala considera que la respuesta dada por la entidad demandada se ajusta en un todo al ordenamiento jurídico, tal como efectivamente se manifiesta cuando el demandante ostentó la condición de agente profesional, le asistía el derecho a que se le aplicara el régimen previsto en el decreto 1213 de 1990 y una vez decidido
su homologación al nivel ejecutivo, lo procedente entonces es aplicar el régimen previsto en el decreto 1091 del año 1995, toda vez que de esta manera se aplicaba el nuevo régimen del nivel ejecutivo de la Policía Nacional. A juicio de la Sala, el actor incurre en un defecto argumentativo al pretender aplicar un segmento normativo perteneciente a otro régimen que de manera parcial le es favorable y a su vez busca que se le aplique otro segmento normativo perteneciente a un régimen diverso, conculcando con ello el principio de indescindibilidad normativa. La Sala ha hecho una comparación oficiosa que le corresponde haber traído a la Sala por parte del demandante, un estudio comparativo de lo que percibía como agente y luego como quedó una vez homologado como subintendente en el nivel ejecutivo. Y haciendo una comparación integral de los dos regímenes, encuentra que una vez homologado al nivel ejecutivo, su situación salarial se mejoró sustancialmente. Y ello se explica porque en el salario básico del nuevo nivel ejecutivo se produjo un incremento sustancial. Si se compara lo que percibía antes de la homologación y una vez homologado, se observa fácilmente que, por ejemplo, en su condición de agente percibía un total entre asignación salarial y prestaciones, un total de 672.534 pesos antes de la homologación. Una vez homologado al nivel ejecutivo de la Policía Nacional, con asignación salarial y las demás primas y prestaciones contemplados en el nuevo régimen, percibía un total de 770.299 pesos. Como se advierte, a prima facie se observa una mejora en la situación salarial del demandante. Por lo tanto, se concluye que si bien la homologación al nivel ejecutivo implicó que se dejaran de cancelar al demandante algunos conceptos tales como prima de antigüedad, prima de actividad, bonificación por buena conducta, subsidio familiar, no se encontró probado dentro del expediente que por dicha situación se desmejorara la situación particular del accionante, pues tal como quedó expuesto, comparando todo lo percibido entre antes de la homologación y una vez homologado, se advierte que después de la homologación el valor total de lo percibido es mayor respecto de lo que era cancelado cuando se encontraba en calidad de agente. Así las cosas, entonces la Sala concluye que debe negarse las pretensiones de la demanda, como quiera que el actor no acreditó la presunta desmejora de la situación salarial y prestacional con la homologación al nivel ejecutivo, que por el contrario, la Sala observa que lo que ocurrió fue una sustancial mejora de la situación salarial y prestacional. Por consiguiente, la Sala entonces negará las pretensiones de la demanda. Acto seguido corresponde a la Sala pronunciarse sobre las costas procesales. El artículo 171 del derogado decreto 01 de 1984, anterior Código Contencioso Administrativo, regulaba las costas procesales para la jurisdicción contencioso administrativa, consagrando un régimen subjetivo. Esto es, le correspondía al operador judicial auscultar la conducta de los apoderados y de las partes para concluir si se aplicaba o si era procedente la imposición de condena en costas atendiendo a la conducta y a la lealtad procesal en el proceso.
Sin embargo, ese régimen subjetivo de costas fue eliminado con la nueva Ley 1437 del 2011, nuevo Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, para contemplar un régimen objetivo. Así, el artículo 188 del nuevo Código dispone que, salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. De esta manera, para la Sala es claro que el nuevo Código derogó el régimen subjetivo de condena en costas para aplicar un nuevo régimen objetivo que atiende a las resultas del proceso. Como quiera entonces que es procedente la condena en costas, la Sala de Decisión así se referirá en la parte resolutiva de la sentencia, condenando en costas a la parte vencida, en este caso a la parte demandante, y condenando en agencias en derecho de conformidad con lo previsto en el acuerdo 1887 del 26 de junio del 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en un 2% del valor de las pretensiones. De esta manera entonces, la Sala de Decisión número 1 del Tribunal Administrativo de Boyacá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, falla, primero, negar las súplicas de la demanda por las razones ya expuestas en esta audiencia. Segundo, condenar en costas a la parte vencida, liquídense por secretaría. Se fija como agencias en derecho el equivalente al 2% del valor de las pretensiones al tiempo de la demanda. Esto es para un total de 2.076.776 pesos, moneda corriente. La anterior sentencia se notifica en estrados y se advierte o se manifiesta a los apoderados que pueden hacer uso del recurso de apelación dentro de los 10 días siguientes a esta audiencia. Me han solicitado el uso de la palabra uno de los magistrados de la Sala de Decisión que quiere acotar algo sobre la decisión que aquí se ha proferido. Muy buenos días a los asistentes, buenos días a mis compañeros de sala de decisión. Con la venia de ellos y de su ponente, el doctor Fabián Afanador, quisiera hacer algunas acotaciones, no bajo el título de una aclaración de voto, sino más bien de adicionar los argumentos que han sido expuestos por la sala en relación con el asunto que se está decidiendo. En verdad comparto plenamente las consideraciones que se han ofrecido en esta oportunidad para desechar o para no acceder a las súplicas de la demanda. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Son 3 los aspectos que quiero tocar. El primero tiene que ver con lo que ya se manifestó por la sala relacionado con la carga de la argumentación en materia de discriminación. El segundo punto es la obediencia al precedente y el tercer punto tiene que ver con derechos adquiridos y tránsito legislativo. En cuanto a lo primero, la carga de la argumentación sobre presunta discriminación corresponde al actor. Este es un aspecto que ha sido ampliamente desarrollado por la jurisprudencia tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional. Quiero hacer énfasis en este aspecto. Bien lo dijo el ponente y lo considero muy acertado. Este no es un asunto de pleno derecho. Este es un asunto, más allá de ser un asunto normativo, aquí se plantea algo fáctico. Y cuando el demandante, en un caso como el que se analiza,
habla de discriminación, y eso lo que acabo de corroborar al revisar una vez más la demanda, donde el cargo central gira en torno a una presunta discriminación. Es menester, es una obligación procesal, argumentar, ofrecer razones de por qué existe, de por qué se presenta esa discriminación. ¿Y qué es una discriminación? La jurisprudencia lo ha dicho de manera reiterada. Es todo tratamiento diferencial o diferente que está desprovisto de una justificación objetiva y razonable. En particular, la Corte Constitucional ha desarrollado este aspecto. Voy a traer a colación un precedente relativamente reciente, la sentencia 635-2012 de la Corte Constitucional, al examinar el punto de la presunta vulneración al derecho a la igualdad, la Corte expresó lo siguiente: corresponde al demandante definir los sujetos de comparación, el término de comparación que se emplea para ejercer el control de constitucionalidad, y debe establecer suficientes razones para concluir que el trato jurídico previsto en la ley repugna a la Constitución. Por consiguiente, la carga argumentativa debe tener un alto grado de precisión en aquellos casos donde se pregone la vulneración del derecho a la igualdad. Dicha precisión repercute de manera directa en la suficiencia del cargo. Esta exigencia lo que busca proteger en últimas es la libertad de configuración legislativa, que solo se vería inicialmente menguada cuando se esté en presencia de criterios sospechosos de discriminación. En consecuencia, para poder demostrar el exceso del legislador en uso de su libertad, es indispensable demostrar cómo, en un caso específico, una regulación diversa constituye realmente una transgresión de principios constitucionales como la igualdad, la proporcionalidad, la razonabilidad y la proscripción de la arbitrariedad. En otras palabras, las demandas fundadas en supuesta vulneración del principio de igualdad deben demostrar que al regular un aspecto puntual de la realidad jurídica se actuó de manera desproporcionada, irrazonable o decididamente discriminatoria, cierro comillas. Es que la jurisdicción contenciosa, pese a los cambios que ha suscitado el advenimiento de la nueva Constitución de 1991, sigue siendo una jurisdicción rogada. El actor debe aportar los elementos de juicio, debe argumentar, debe demostrar para que un cargo, en este caso el cargo de violación a la igualdad, pueda prosperar. Aún así, es cierto, la jurisprudencia ha morigerado el alcance de la rogatividad para decir que el juez administrativo pueda de oficio, frente a evidentes, ostensibles casos de violación a derechos fundamentales, declarar su transgresión, que no es el caso que nos ocupa. El segundo punto, la obediencia al precedente. En nuestro sistema de fuentes, que está previsto en el artículo 230 de la Constitución, el precedente, en este caso el precedente vertical, vincula al inferior. Pregunto, ¿pero qué sucede cuando, como sucede en este caso, existen dos precedentes con posturas distintas frente a un mismo problema jurídico? ¿Qué debe hacer el juez inferior? Indudablemente, en situaciones como estas, el inferior cuenta con más libertad para escoger el precedente que resolverá la situación planteada, pues no existe una postura unificada del superior. Y aún cuando llegara a existir esa postura unificada, tampoco está atado inexorablemente al precedente vertical, ya que puede apartarse de él ofreciendo, como se está haciendo en este caso, razones de tal determinación que a mi juicio resultan plausibles. No de otra forma puede comprenderse el real alcance y significado del principio de la autonomía judicial que reconoce y ampara nuestra Constitución política.
Tercer punto, tránsito legislativo y derechos adquiridos. Lo ha dicho la jurisprudencia de manera reiterada. No existen derechos adquiridos frente a un determinado régimen salarial y prestacional. El legislador, en ejercicio de su facultad de configuración, puede, por razones de conveniencia o interés general, modificar un régimen prestacional, eso sí, sin violar derechos adquiridos, entendidos por estos como aquellas situaciones que han sido consolidadas conforme a la ley preexistente y que ingresan al patrimonio del trabajador. Mientras esto no suceda, el Congreso puede válidamente introducir cambios en la legislación. Cuando advierte que existan expectativas de derecho que merecen tutela, el legislador, ¿qué ha hecho? Ha dispuesto la creación de regímenes de transición que pretende hacer efectivos principios de merecido reconocimiento y amparo, como el de progresividad y confianza legítima. Por ejemplo, lo que sucedió con la Ley 100. Había expectativas muy consolidadas, próximas, casi que semejantes a un derecho adquirido, y lo que hizo el legislador fue ampararlas y creó un régimen de transición. En el presente caso, el legislador, al modificar el régimen salarial y prestacional de la Policía Nacional con base en la Ley 180 del 95 y el desarrollo que se dio con el decreto 132 del 95, decreto ley, no creó ningún régimen de transición en favor de los agentes de la institución que venían vinculados a ella con base en el régimen anterior. Por ello, como bien lo plantea el ponente y respaldamos esa decisión, no hay lugar a crear un nuevo régimen por vía interpretativa, como lo propone el demandante. Por último, quiero recordar que la Constitución consigna el principio de irrenunciabilidad de derechos en el artículo 53 superior, cuyo sentido no es otro que el de amparar, repito, aquellas situaciones consolidadas con base en un régimen legal anterior. También esa norma constitucional alude a la condición más beneficiosa para el trabajador, que no es otra que la del principio de favorabilidad de la ley, pero cuando existen dos normas vigentes, una de las cuales es más favorable al trabajador. En este caso hubo un tránsito legislativo y se sustituyó un régimen por otro, dándosele la posibilidad a los que venían vinculados anteriormente de voluntariamente y con todas las consecuencias que de ello se deriva, acogerse al nuevo régimen, como lo hizo el actor, asumiendo de esta manera las consecuencias que esa decisión le acarreaba. A mi juicio, entonces, la decisión que toma el tribunal en este caso es la decisión acertada y creo que está soportada y blindada constitucionalmente y la respaldamos en su integridad. Le doy gracias al ponente y a los asistentes por haberme escuchado. Muchas gracias. Acto final, entonces, si los apoderados desean dejar alguna constancia sobre el cumplimiento de las formalidades, este es el momento para solicitar el uso de la palabra. Sin constancias, entonces, se culmina con esta audiencia de alegaciones y juzgamiento en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho formulado por el señor Luis Eduardo Gámez Manrique contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, siendo las 10:58 de la mañana del día 23 de julio del año 2013.